Hola de nuevo, ya estamos aquí una vez más para darle continuidad a los ejercicios que estamos haciendo. Así es que en el ejercicio anterior donde calculamos la desviación estándar, eh, si recuerdan, hubo una gran diferencia en los resultados, bueno, no una gran, sino hubo una diferencia en los resultados que se obtienen con Python y con lo que hicimos nosotros manualmente con Fortran. Ahí hubo un dato diferente. Y la pregunta que en ese momento estuve tratando de entender cómo lo calcula Python y cómo lo calculamos nosotros. Y la respuesta fue que encontré que en Python calcula la desviación estándar de forma muestral. Y si yo la quiero calcular de la forma en la que yo la hice, que sería la forma muestral, sería la desviación estándar, ya en este caso no sería muestral, sino en población, que son dos conceptos diferentes de acuerdo al caso que se esté utilizando. Entonces, eh, vamos a ver eso que estoy diciendo. Voy a entrar primero a mi carpeta donde tengo los ejercicios que hemos hecho con Fortran y vamos a averiguar en dónde dejé yo ese ejercicio. Creo que en esta carpeta, y revisemos. Sí, ahí está la velocidad estándar. Entonces voy a entrar a la velocidad estándar. Uy, lo estoy haciendo mal aquí. CD, pero listo. Aquí está. Y ahí está. Y si se dan cuenta, también tenemos el archivo de netbook donde trabajamos con lo de Python, nada más como para ver esa diferencia de la desviación estándar, porque tenemos un dato diferente. Pues bueno, en este caso, vamos a recordar, si no mal recuerdo, el dato que nosotros teníamos con la desviación estándar. Entonces para ello voy a ejecutar nuestra desviación estándar y aquí la tenemos, que nos salía de 30, bueno, nos sale de 35.79 y en Python no me acuerdo ahorita, pero ahorita vamos a correr, aprovechando que ya estoy dentro de Conda. Déjenme abrir otra terminal en lo que se va cargando aquí ese dato. Vamos a ver el código del cómo hicimos nosotros de la desviación estándar en Fortran. Me pongo esto y listo. En lo que se carga, vamos a regresar a nuestro otro lado de la terminal. Listo, vamos a activar a Conda. Activate. Ah, no, ya está activo. Olvidé eso. No, que ya está. Tenemos que entrar al Jupyter Notebook. Y obviamente, bueno, que se abre y todo eso, en mi caso mi máquina se hace un poco lento porque pues estoy usando una máquina virtual y pues las capacidades de la memoria RAM pues se reducen bastante. Entonces por eso en mi máquina va a tardar un poquillo en hacer todo este proceso. Entonces vamos a dejar que se quede ahí, en lo que me regreso a mi otro lado de la terminal, limpio mi pantalla y vamos al código del otro lado. Déjenme luego más pequeñita esta parte aquí. La terminal es la que voy a hacer más pequeñita. Ahí está. Ok, ya tenemos eso. Y de este lado de donde tenemos el ejercicio de donde vamos a compilar y ejecutar lo de Fortran, voy a quitar lo de Conda
para que tenga un poco más espacio en mi terminal. Vamos a quitar con la... Vamos a esperar tantito. Bueno, pero mientras, ¿cuál es la diferencia de cómo lo hicimos nosotros con respecto a cómo lo hace en Python? Python nos calcula la desviación estándar, pero es muestral. Y nosotros requerimos la desviación estándar, en este caso poblacional. ¿Cuál es la pequeña diferencia que hace este Python? Bueno, su fórmula su ecuación es la misma que la que nosotros estamos usando. La única diferencia es que nosotros... Se hace demasiado lenta mi máquina. Deje que haga este proceso. Tomamos esta parte, la voy a quitar para que se haga más rápido y nos quedemos solamente con lo que nos interesa. Ok, regresemos aquí. Este es comentario. Listo. Ya quedó. Ok. Y aquí le voy a poner como Python lo hace, ¿no? Bueno, en teoría Python. Ok. Entonces, lo que hace Python en su ecuación, en la forma muestral, y aquí le voy a poner muestral para que veamos la diferencia. Y acá abajo le voy a poner poblacional. Ok. Listo. La diferencia está en este pequeño punto de aquí. Lo voy a poner entre paréntesis para que lo diferenciemos bien. Y aparte ya cuando tú lo hagas en tu cálculo, pues lo tienes que poner en paréntesis para que Fortran en este caso sepa que primero tiene que desarrollar lo que está dentro del paréntesis para después dividirlo con todo lo anterior, o sea, todo lo que está del lado izquierdo. Entonces la diferencia está aquí, que es -1. En la forma muestra este valor, el número de los elementos que tiene, en este caso no es el arreglo como tal porque no estamos haciendo un arreglo, pero las velocidades que tenemos en totales son 6, y en la forma muestra tenemos que restarle un 1 para que haga el desarrollo con la división de 6 menos 1, y es como se obtiene la desviación estándar muestral. Y la diferencia de la poblacional no se le aplica a este -1, sino se deja así. Pero en contexto de esto, a lo que yo traté de comprender exactamente cuál era la diferencia entre estas dos opciones, qué es lo que pasa con una y qué es lo que pasa con la otra. Bueno, nosotros ya vimos que en la que nosotros hicimos manualmente, déjenme vuelvo a correr el programita, que nosotros tenemos el 35.79 y con Python, si no me recuerdo, era como 39 algo así. Todavía sigue cargando. Vamos a esperar tantito que haga todo su proceso. Vamos a darle... No, vamos a esperar que
que siga, ya que mi máquina se vuelve muy lenta con las máquinas virtuales. Listo. Entonces vamos a esperar, pero déjame te pongo el contexto de las diferencias que se tienen entre una y la otra, es decir, entre muestral y poblacional. En el caso de la poblacional, nosotros estamos sacando su desviación estándar para entender cómo varían estos resultados que nosotros hemos obtenido a través de la velocidad, que cada velocidad representa 90, 85, 40, 120, 10, 60, y el promedio que nosotros tenemos cuando sacamos este valor, si no mal recuerdo que era 67.5, quiere decir que esa velocidad ya, si yo quiero saber cuál es realmente la velocidad promedio en la que yo me desplazo en estos, digamos, o el registro de estas velocidades que se tienen, yo quiero sacar el promedio en realmente cuánto me muevo, qué velocidad me muevo, pues tengo lo de 67.5. Pero si yo quiero conocer más o menos cómo varía, bueno, no es más o menos, sino porque se está usando la división estándar, que en teoría te está arrojando un valor real. En el caso de la poblacional, tú encuentras que cada valor que tú tienes puede variar entre el valor que nosotros tenemos en nuestra terminal, déjame lo muestro otra vez, en nuestra desviación estándar de 35.79, ¿vale? Entonces, quiere decir que nuestra desviación o la variabilidad que se tiene de 90 a 85 como diferencia se tiene que es de 35.79. Es decir, que va a haber días que si voy a recorrer los 90, pero va a haber días que puede hacer que recorra más sumándole la cantidad de los 35.79 o que recorra menos. Es decir, que ahora va a ser menos 35.79. Entonces, esa variabilidad con respecto a las distintas velocidades, puede haber casos en donde yo voy a tener ya sea un aumento de más o un aumento de menos. Entonces, en pocas palabras, es como que el juego, digámoslo así, el juego que yo voy a tener en que un día recorra más o recorra menos, o macho que me desplace a una velocidad más o una velocidad menos, va a estar en esta desviación estándar de 35.79. Es decir, que el valor que yo estoy calculando va a variar dentro de este rango de 35, pongámoslo así, positivo y negativo en 35. Es decir, que voy a tener ese valor de 35.79 o menos 35.79. ¿Sí? Espero que me sigas hasta ahorita lo que estoy tratando de explicar de una forma, a lo mejor, o tratándolo de hacer lo más simple posible. Es que yo voy a tener esa variación que voy a tener de 35.79, donde va a ser un día que sí recorra una velocidad diferente a las que ya tengo registradas, pero esa variación que yo voy a tener es de 35.79 positiva o negativa en este caso. No estoy diciendo que tiene que salir el resultado de la velocidad de negativo, sino estoy diciendo que va a ser un día que sea más o sea menos, pero que esté dentro de ese rango de 35.79, o en el otro lado de que sea menor. Es decir, digámoslo, pongámosle una reglita, ¿no? La típica regla que se tiene de 35 del lado positivo y 35 menos 35 del lado negativo. Entonces, dentro de ese rango es donde yo voy a tener esta variabilidad de mis velocidades de registro que yo voy a tener. Va a haber días que tenga más, va a haber días menos, pero va a estar dentro de ese rango, ya sea de 35 o de menos 35. Pero no estoy diciendo que la velocidad es negativa exactamente, ¿ok? Simplemente que va a haber un aumento o una disminución de esta velocidad.
Eso es lo que te está queriendo decir la desviación estándar. Ahora, poblacional. Ahora, con respecto a la muestral, ¿por qué se hace esto? Imaginemos que nosotros registramos estos 6 días de velocidades, pero tenemos todo un mes completo de 6 días. Entonces en total vamos a tener 4 semanas de 6 días, digámoslo así, porque en el último descansaste, un ejemplo. Entonces tú tienes estas 4 semanas. Si yo sumo todas estas 4 semanas, o más dicho, si tomo las 4 semanas como completo todos estos datos y le saco la desviación estándar poblacional, pues ya sé que voy a tener un dato real con respecto a esta variación, como en este tenemos el de 35.79, pero si sacamos de todo completo, obviamente este valor va a cambiar, pero es un dato lo más real que se tiene. De forma teórica lo podemos manejar así, pero ahora con el contexto de la desviación estándar muestral, nosotros vamos a sacar una estimación de ese valor. Y con respecto a la muestral, imaginemos que de esas 4 semanas, pues nosotros no tenemos una semana, por ejemplo, no tenemos registrado nada. Por lo tanto, no podemos decir que vamos a sacar lo mismo que con el poblacional. Entonces, decides tú, ¿sabes qué? Voy a sacar muestras de 6 días. De mis 4 semanas sé que tengo nada más 3, pero voy a sacar una muestra de cada semana. Entonces, con esa muestra tú obtienes esa desviación estándar muestral, vaya la redundancia, pero es una estimación, porque puede variar el dato. Aunque son los mismos conjuntos de datos, va a haber una variación. Por lo tanto, vas a tener una estimación de esta variación que vas a tener entre cada velocidad, diferente a lo que es la poblacional, que es, digamos, de forma teórica, es la real, es el valor real que vas a tener de estas variaciones. Y con la muestral solamente vas a tener una aproximación de lo que pueda ser o cercano a lo que puede pasar en la realidad. Ese es el contexto de lo que nos está diciendo esto, que puede pasar, en una puede pasar lo mismo y en la otra va a pasar que va a haber una diferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero darte a entender, que en una se usa para decir lo que de un conjunto de datos solamente obtengo una muestra de ella y te estoy estimando la posible variación que se tiene entre cada elemento. Y en la otra te estoy diciendo que de todo ese conjunto de datos tenemos la medida estándar poblacional, que es la real, la exacta, de lo que va a tener estas variaciones entre cada elemento. Así de simple es lo que te estoy diciendo con respecto a esto. Ahora, bueno, tardó mucho en cargar Python. Bueno, en lo que se sigue tardando, en nuestro mismo ejercicio voy a crear otra desviación estándar, pero le voy a poner desviación ¿cómo le pondré? No, nada más para que nos dé una. Aquí le voy a poner la suma de la diferencia muestra, así lo voy a poner. Ok, entonces voy a pegar esta misma aquí, pero primero no la copié. Voy a pegar aquí y esta misma la voy a copiar, le voy a dar igual. Entonces vamos a hacer lo que les había mencionado. Aquí sería menos 1. Listo, ya lo tenemos.
Y ¿qué más me falta? Voy a copiar también esta misma. Y ¿qué más? Pero aquí no le voy a poner. No le voy a poner la SUMDIF, sino le voy a poner la otra, que fue aquí arribita. Esta misma es la que le voy a poner. Listo. Voy a copiar esta. A ver si no nos causa un conflicto. Pero aquí le voy a poner la diferencia para que se pueda ver más clara. Poblacional. Ya si tú quieres ponerle la diferencia exacta donde la desviación estándar, la variable que estamos usando, le puedes agregar muestra para que este quede más claro. Aquí sería muestra. Es más, te lo voy a poner para que no tengamos problemas de que estamos usando la misma variable. Aquí sería pop, se lo voy a poner, y aquí le voy a decir mues. ¿Ok? Entonces voy a copiar esta línea. Y ya ven que aquí la tengo yo como esta. Okay. Ya está. Y aquí le voy a poner, pero la que acabamos de agregar, que sería mues. Sí, listo. Voy a quitar esta separación. Todavía sigue cargándose la página de Python, a veces se está tardando más de lo normal. Si no tomamos, ya saben que con la edición podemos hacer esto más rápido. Entonces ya guardamos, buscamos nuestra terminal, listo. Ahora vamos a tener que ejecutar nuestro script. Ya está. Ok. La desviación estándar poblacional debe estar implícita mismo. Pues sí, se me olvidó corregir esta parte de aquí. Entonces aquí sería pop y aquí sería mues. Guardamos y compilamos y ejecutamos. Y ahí está. Aquí están las diferencias que teníamos. Nada más hay que esperar con Python para verificar que esto que tengo aquí es lo mismo. Si es que aquí haré un corte de edición para que ya se haya abierto Python para mostrar que obtuvimos el mismo dato. Ya, se tardó bastante mi computadora en poder abrir el Jupyter Notebook, pero bueno, ya lo importante es que ya quedó y podemos ver que la desviación estándar que nos está arrojando por medio de Python es de 39.210968 y el que ya calculamos nosotros fue el de la desviación estándar muestral y nos sale el mismo resultado. Con eso podemos ver claramente qué es lo que está haciendo este Python con su método, y esto es un claro ejemplo o un claro ejercicio de por qué es importante entender de dónde vienen las cosas, porque yo podía haber dejado el ejercicio así con esta diferencia y con la duda, más que nada dejar con la duda de qué está pasando, ¿no? Entonces por eso es importante a veces entender
de dónde vienen las cosas. Y te repito, está genial, la verdad es muy genial que ya haya métodos que nos arroje el resultado que buscamos sin necesidad de, digámoslo de esta forma, sean comprobar que realmente nos está dando lo que queremos. Y eso no es bueno por un lado, pero de que te puede ayudar bastante en ya no hacer todo tú el reinventar la rueda, como se dice, pues está genial. Pero te repito, también tiene su desventaja, porque luego no podemos asegurar realmente de dónde viene este dato. Entonces, este es el claro ejemplo del por qué a veces es importante primero entender de dónde vienen las cosas y asegurarnos de que lo que nos están arrojando es lo que estamos buscando nosotros. ¿Vale? Esa es la principal idea de este ejercicio por cual se dio así. Qué bueno que se dio así para demostrar que no nos podemos quedar siempre con lo primero que se nos da. Tenemos que comprobar realmente que nos está dando lo que buscamos. Entonces, imagínate que tú estuvieras haciendo el mismo ejercicio y tú entregas esto, o ya sea por un examen o tu trabajo, lo que sea, y tú das este resultado de esta desviación estándar y no es la que estás buscando realmente, a lo mejor para ese caso en particular. O a lo mejor y sí, porque estás buscando la desviación estándar muestra, pero no la poblacional. Pero en esto tienes tú que entender qué es lo que te hace cada una. Ahora, para poder encontrar la desviación estándar poblacional que nosotros tenemos en Python, simplemente se le tiene que cambiar o agregar el número 1 en un atributo dentro del mismo método y ya te da el mismo que nosotros estamos buscando, que es el poblacional. ¿Vale? Pero bueno, eso ya no te lo voy a mostrar porque no es el punto del por qué hicimos las cosas con, con Fortran, y tampoco te estoy dando una clase de Python ni nada por el estilo, te estoy compartiendo lo que sé yo que he aprendido con Fortran y las pequeñas diferencias que hay a veces entre un lenguaje de programación con respecto al otro, ¿no? Con otro que tú puedes usar. ¿Y por qué decidí mejor hacerlo en Fortran en lugar de Python? Bueno, más que nada por esa parte de que Fortran es fuertemente tipado y por un lado es muy potente. Python también lo es, pero Python tiene esa gran ventaja de la flexibilidad en escribir tu código sin especificar exactamente qué tipo de dato es o qué tipo de variable es. Pero es importante entender qué tipo de dato es. Lo que a veces se me hace extraño que bueno, si tienes ya esta flexibilidad en Python, tengas que regresar a veces en aplicándole una librería para que ahora Python se vuelva fuertemente tipado. No digo que está mal, simplemente estoy diciendo que a veces se me hace extraño que si hay programas que ya están hechos así, con esa flexibilidad, ahora tienes que regresar tú a la forma tradicional de cómo tener que declarar todo desde un inicio para facilitar tu código. ¿Vale? Esa es bueno, es a veces mi curiosidad de por qué se hacen las cosas así, la verdad no lo sé, pero bueno, pero al final del día, mientras tú puedes correr tu programa, eso es lo importante. ¿Ok? Entonces ya vimos claramente qué es lo que está pasando aquí, que tenemos la desviación estándar muestral, que nos da el mismo que nos da Python, pero nosotros sacamos la desviación poblacional, la desviación estándar poblacional, que es la que tenemos aquí arriba. Entonces con eso se resuelve la duda que se tenía en el video anterior y ya resolvimos qué es lo que está pasando. Entonces, con este ejercicio tan sencillito, quiero recordarte por qué es importante a veces entender de dónde vienen las cosas. No solamente que esperarnos a que ya nos lo resuelva y sin saber exactamente si nos está dando lo que queremos o no. ¿Ok? Bueno, espero que te haya gustado esta breve explicación, este breve ejercicio. Bueno, explicación entre comillas breve, ¿no? Pero o el por qué pasan esto. Espero que te haya gustado mucho y si tú crees que esto le pueda funcionar a alguien, por favor compártelo, o si te gusta también compártelo, o en su defecto pues dale
un like para que le pueda llegar a más personas y podamos seguir compartiendo este conocimiento para que le pueda ser útil para cualquier persona que quiera aprender a programar desde lo más sencillito. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye.